Madres es un podcast de Maison Panadès en el que distintas mujeres cuentan su experiencia dando a luz. Porque no somos madres, sino que nos convertimos en madre después de un parto. No hay una forma única o buena de vivir este tránsito, sino miles de ellas, como relatan estos testimonios. Feliz escucha. Sofía es ginecóloga y ha ayudado a miles de mujeres a su paso a la maternidad, no solo por su profesión, sino como autora del blog Una mami que se mima y del libro Voy a ser madre y ahora qué. Pues ahora nos cuenta cómo fue para ella convertirse en madre. Cuéntanos. Pues mira, el primero de mis hijos se llama Nicolás y yo siempre tenía la ilusión de haber sido madre antes de los 30, pero la verdad es que me costó mucho quedarme embarazada de Nicolás. Fue un proceso muy largo, con momentos de mucho agobio, a pesar de ser ginecóloga y saber que es normal que cueste y tal. Yo siempre les digo a las pacientes que los 6 primeros meses de buscar embarazo son muy divertidos, pero que a partir de ahí se puede volver un pequeño drama. Y me costó 1 año y pico, con lo cual al final di a luz que tenía 30 años y 4 o 5 meses, o sea, tampoco fue tan tal, pero bueno, que cuando estás ahí metida y te hace ilusión y nada, la verdad es que el embarazo fue estupendo, perfecto, o sea, vida normal hasta el último momento, estuve viajando en verano, nació en octubre, en verano viajé, o sea, hice vida absolutamente normalísima, en ningún momento estuve preocupada, yo creo que al revés, que el hecho de ser médico me hizo relativizarlo mucho y darle como muy poca importancia a los síntomas y tal, o sea, estaba muy, muy tranquila. Y el parto fue, pues, el típico parto de libro que yo siempre cuento. De los 3, el único que he tenido de libro es el primero. Me puse de parto un día por la noche, empecé con contracciones como a las 12 de la noche. Estuve toda la noche en casa porque yo veía que la intensidad no era la que toca y tal. Y como a las 7:30 de la mañana, en teoría, mi pareja se tenía que ir a trabajar, que también era ginecólogo, y le dije, hombre, no me dejes aquí, no te vayas al quirófano, que yo creo que esto está empezando. Entonces, con la ventaja de que los dos somos ginecólogos, pues me miró él en casa y me dijo que aún estaba bastante atrasada, pero bueno, fui a la clínica porque la verdad es que ya me dolía bastante. Ingresé, pues típico de primeriza, solo dilatada unos 2 centímetros o así, y nació a las 5:10 de la tarde. Fue un parto súper emotivo. Yo ya cuando me dijeron que iba a ser madre, media hora antes empecé a llorar como de la emoción, y la verdad es que recuerdo ese momento de coger a mi bebé como, bueno, no sé, como lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y la verdad es que eufórica, pletórica, me encontré súper bien. Los días que estuve ingresada en la clínica era toda alegría, no pisé la cama, o sea, estuve desde que nació todo el día arriba y abajo y venía gente y yo encantada, el bebé no tocó la cuna, yo no toqué la cama, o sea, súper bien, súper bien. Y nada, luego en casa la verdad es que era un bebé súper bueno, comía, dormía, o sea, el típico bebé trampa, porque fue un santo y absolutamente ningún problema, todo lindo. Dices que a la media hora antes de ser madre te cogió como el sentimiento de llorar durante el embarazo, entonces no sentiste esta conexión que sienten algunas, ¿no? No mucho. Hombre, sí que cuando se movía me gustaba mucho notar que se movía. Sí que, claro, yo hago ecografías, con lo cual, pues, cada día, como antes de irme del trabajo, miraba un momentito el latido yo, ¿sabes? Ver que estaba todo bien y tal. Pero era una relación, sí, no era una implicación, aquello, un sentimiento brutal por dentro, pero me acuerdo que, claro, el parto me lo hacía una muy amiga mía, y cuando me dijo, dentro de media hora yo creo que ya estaremos para parir, o sea, ahí me entró como un, no sé, o sea, ya no pude parar de llorar de la emoción y el parto llorando, pero de alegría. O sea, es que me entró una felicidad por dentro, no sé, muy, muy difícil de explicar, pero entonces yo a todas las pacientes, o sea, la que cuando pare es como si no le pasara nada, a mí me cuesta entenderlo, porque yo con los 3 me he emocionado tantísimo que... Pero con Nico, con el primero, sí, fue como muy especial. Me acuerdo que cuando me dijeron en media hora serás madre, me vino como todo encima, en plan, ostras, me cambia la vida a partir de ahora, y me encantó. Has dicho que Nico fue como un poco bebé trampa, o sea, que te engañó para tener más, ¿no? Sí. Y parece que los siguientes no fueron tan fáciles, pero cuando te quedaste embarazada del segundo, ¿tenías dudas en algún momento de voy a ser capaz de querer Sí. algo igual? Sí, sí, absolutamente. Yo de Nico estaba completamente enamorada. O sea, para mí era mi bebé ideal, era bueno, era gracioso.
hablaba mucho desde muy pequeño, o sea, porque se lleva 2 años exactos con su hermana, se llevan 2 años y 5 días. Y ya hablaba un montón, yo tenía como una relación con él que le decía dónde está el bebé, entonces venía, me tocaba la barriga, estaba en una edad muy graciosa él y yo pensaba, es que hará otro bebé, o sea, me va a ser imposible quererlo tanto y la verdad es que sí, estaba muy preocupada por Nico yo cuando nació la segunda, pensando que a ver qué tal lo llevaría, era el primer nieto, era el primer todo y digo, ay madre, a ver qué tal. Sí. ¿El embarazo bien del segundo? No, el embarazo de la segunda fue un drama. La segunda, mi pareja de aquel entonces, porque el tercero es de otra pareja, mi pareja de aquel entonces, los dos somos ginecólogos, como te he dicho, y él se fue todo el año a Estrasburgo, a Francia, a aprender cirugía. Entonces, al principio del embarazo, cuando todo estaba yendo normal y bien, yo estaba sola con Nico en casa, él solo venía los fines de semana y yo tenía que hacer mis guardias de 24 horas y sus guardias de 24 horas un poco para compensar el sueldo, porque él estaba como de becario en Francia. Entonces, yo trabajaba mucho y estaba sola con Nico en casa, que de hecho, cuando yo le daba la cena a Nico, pues teníamos a su padre aquí puesto en el ordenador y Nico, un día que su padre entró en casa, me dijo a mí, me dice, mamá, otro papá, como para Nico su papá estaba en el ordenador, ¿sabes? Era un poco raro, con lo cual fue complicado. Y encima, en el tercer trimestre, bueno, ya en la semana 20 me diagnosticaron placenta previa, que es que la placenta está por delante del cuello del útero, pero yo, como ginecóloga y tal, bueno, no le di ninguna importancia, pensé que se acabaría moviendo, que podría tener mi parto perfecto y tal, pero un día estaba yo sola de noche en casa, un domingo, que mi pareja estaba en Francia, y con Nico, y me quedé dormida en el sofá yo y me desperté pensando que me había hecho pis y no, o sea, era todo sangre, pero como la matanza de Texas, o sea, todo lleno de sangre, el sofá, me fui al baño, todo lleno de sangre y estaba pues de 32 semanas, aún me faltaba. Entonces llamé a una amiga mía, ginecóloga, que vive al lado de casa, me acompañó a la clínica y yo lo iba como lo mismo, minimizando. Al ser médico yo estaba bastante tranquila, yo, bueno, ahora nada, pues me mirarán que esté todo bien y me dejarán ir a casa, ¿no? Y mi amiga me iba diciendo, hombre, no sé, ¿eh? Y la verdad es que estuve ingresada unos días, ahí me dieron la baja laboral, ya no pude volver a trabajar, lo dejé todo como bastante de golpe. Y la placenta previa lo que tiene es que no duele nada. O sea, simplemente es que la placenta está mal colocada y produce sangrado, pero no duele nada de nada. Entonces, yo lo del reposo estricto en casa, con mi pareja viviendo en Francia, con Nico tan pequeño y encontrándome perfecta, porque es que no me dolía nada, pues me costaba muchísimo. O sea, y la verdad es que estuve como un poco agobiada los 2, 3 primeros días en casa, pero luego ya hice vida normal y corriente. De hecho, tenía 2 amigas a punto de parir que les fui a hacer a una le fui a hacer el parto y a otra una cesárea porque era un gemelar y tal. Volví a sangrar en la semana 35, tuve que volver a ir a la clínica, ahí no me ingresaron porque fue un sangrado escaso y en la semana 36 lo mismo, era un fin de semana y mi pareja me dijo, ¿qué? ¿Cómo lo vemos? Y yo le dije, hombre, yo creo que es la última semana que te puedes ir a Francia, luego ya te tendrás que quedar porque nacerá el bebé. Vale, se fue el domingo por la tarde para estar el lunes allá y el domingo, la madrugada del domingo al lunes, otra vez un sangrado, pero espectacular. Entonces yo allí ya llamé a mis padres y les dije, papá, tú te quedas en casa con Nico y mamá, tú me acompañas a la clínica que me van a hacer una cesárea. Y la segunda nació un poco prematura, cesárea, urgente, de madrugada, sin su padre. Fue un poco todo drama, la verdad. Fue un final de embarazo complicado y, bueno, pobre, nació dando guerra desde el principio, o sea, muy llorona, muy llorona, muy llorona. Yo me encontraba fatal porque me quedé súper anémica, fue una cesárea muy complicada. Yo sé que mis amigas haciéndome la cesárea lo pasaron fatal porque realmente pues sangré muchísimo. Bueno, todas las circunstancias, no estaba mi pareja, la niña no paraba de llorar, él llegó, pero como ya pues un día o dos, y luego la niña en casa fue de aquellas de que llegas a entender que si la gente no está muy cuerda, agita al bebé, ¿sabes? O incluso lo tira por la ventana. O sea, fue una niña muy complicada. No comía, solo lloraba, tenía alergia a las proteínas de leche de vaca, le tuvimos que dar una alimentación especial, la teníamos que llevar bueno, se deshidrató, bueno, ¿sabes? O sea, todo muy complicado. Sus primeros meses de vida fueron muy complicados, pobrecita. Me costó un poco el vínculo.
Supongo que también fue complicado por la operación, ¿no? Imagino que recuperarse de una cesárea no es lo mismo que un parto vaginal y con un crío pequeño en casa, además, bueno, ahora dos. Claro, una cesárea que no es una cesárea programada porque el bebé está de culo, que va si te la hacen, sino una cesárea que fue muy complicada a nivel quirúrgico. Sí, estuve súper anémica y yo estoy prácticamente segura, no lo quise igual reconocer, pero que esta anemia tan severa me dificultó la recuperación física también y anímica. Es decir, que realmente pasé un primer mes muy complicado y luego ella, pobre, sin ninguna culpa, obviamente, pero no lo puso fácil. Fue un bebé muy, muy, muy complicado. Y la verdad que me costó mucho empezar a ver la luz. Me acuerdo que nació lo mismo en octubre y empecé a ver la luz en primavera. O sea, que hasta primavera fue una niña muy, muy complicada. A nivel de vínculo con ella también, ¿no? Has dicho que te costó conectar. Me costó más que con Nico. De Nico yo también seguía absolutamente enamorada, es decir, al momento en el que me medio encontré bien, pues yo lo que hacía era llevaba a Nico cada mañana a la guardería, luego durante el día estaba con la niña y una vez Nico salía de la guardería me centraba en Nico y la niña, pobre, como era bastante bebé, pues en la cunita y que no hiciera... Pero la verdad es que me costó, sí, me costó. Bueno, pero acabaste repitiendo. Sí, tanto. O sea, es un amor de niña, pero realmente la época de lactante fue muy complicada. Bueno, y no sé, y por circunstancias de la vida, al cabo de poco, su padre, pues, se fue, es decir, se fue con una chica que trabajaba con nosotros dos. No sé desde cuándo llevaban liados. Pues yo también tenía un poco la sensación de, él seguía yendo a Francia a hacer cursos y a operar y tal. Yo me quedaba en casa con los dos, con la niña que era complicada y con el niño. Y de repente, pues él me dijo que se había enamorado de una chica que trabajaba con nosotros, se iban a Francia de viaje los dos, yo no me enteraba, o sea, yo estaba un poco en mi peli de mis niños, mi trabajo, cuando salía del trabajo rápido a casa y él estaba en otra peli y nos acabó dejando cuando los niños tenían 3 años y medio y 1 año y medio, es decir, eran muy pequeños. Y yo me quedé sola con 2 niños muy pequeños y para mí fue muy complicado superarlo, la verdad, pasé un año muy, muy, muy complicado. Bueno, no sé, fue muy, muy complicado y entonces al cabo de un año pensé que así no podía seguir, que los niños necesitaban una madre feliz y contenta. Hice un curso de autoconocimiento personal con un chico que se llama Borja Vilaseca, no sé si lo conoces, uno que hace unas cosas sobre el eneagrama y los tipos de personalidad y tal. Luego hice un poco de coaching y a raíz de allí empecé el blog. Entonces el blog, la verdad es que empezó a funcionar que te mueres, el blog empezó a crecer, del blog escribí el libro, hice un máster en redes sociales, luego hice un máster en marketing digital, bueno, y todo, empecé a hacer un montón de deporte, de cambiar mi dieta, los niños y yo éramos como una piña, la verdad es que, no sé, florecí, como después de un año de duelo, digamos, florecí y súper bien. Y nada, y conocí al que es mi marido ahora, enseguida nos enamoramos y me pidió para casarnos bastante pronto, le dije que sí y bueno, y el colmo de la ginecóloga, yo le dije, bueno, yo llevaba un DIU y le digo, bueno, me lo saco para que se nos regulen los ciclos con tiempo, porque si quisiéramos un hijo nos costará muchísimo, a mí los 2 primeros me costaron mucho. Le dije, yo no voy a querer hacer seguramente ninguna técnica de reproducción porque ya tengo 2, pero tengo 38 años, nos costará mucho, tal, no sé qué. Mejor me saco el DIU ahora en octubre para que a marzo, que es cuando nos casábamos, ya tenga los ciclos bien regulados y tal. Y nada, y de repente me venía la regla y me había embarazado, o sea, me quedé embarazada al sacarme el DIU, yo creo. Entonces, pues nada, me casé embarazada, nos fuimos de viaje de novios embarazada y yo, pues lo mismo. Yo los embarazos nunca he tenido ningún agobio, ningún miedo, me encontraba fantástica. Me acuerdo la ilusión que me hizo contactar a los mayores, que eso sí, que yo era muy consciente que por mi edad pues podía haber algún problema cromosómico, tal, con lo cual tardamos a saber que estaba todo bien y me acuerdo el día que lo dijimos, la emoción, lo contentos que se pusieron y nada, yo quería un parto vaginal porque la cesárea de la niña tenía un recuerdo muy amargo y al final del embarazo fue el único momento igual en el que me he agobiado porque parecía que iba a ser un bebé muy grande, estaba de culo, con lo cual había que girarlo antes para poder intentar el parto, no era lo ideal con una cesárea anterior, bueno, todo un poco complicado, pero yo les dije a mis amigas que sí, que yo asumía el riesgo, que quería intentar una versión cefálica, que es girarlo desde fuera y luego hacer un parto, y entonces ingresé un día para que me lo provocaran
y primero girarlo y que lo provocaran y resulta que se había girado él solo, con lo cual cuando llegué él ya estaba de cabeza, pero entonces fue un parto larguísimo, o sea, para ser un tercer, bueno, como era en el fondo el segundo parto, porque la niña había sido cesárea, tardé como unas 18 horas en parir, pero fue un parto, yo en ningún momento tiré la toalla, ni me cansé, estaba pletórica, feliz. No tuve especialmente dolores, porque me pusieron anestesia, la walking esta que te atenúa un poco, ¿sabes? Y con esta estuve muchas horas y nació. Yo lo que sí que me acuerdo es que pensé, ha sido un día súper largo, era el 29 de junio y dije, mira, ¿sabes qué? Mejor que eran las 12 menos 10 o así. Y les dije a mis amigas, todo está bien, esperamos y que nazca el día 30 de junio, que nace un día nuevo, ¿qué tal? Y nació a las 12:01 del día 30 de junio y la verdad es que estupendo, fue un parto, o sea, muy largo, pero lo que es el expulsivo en sí, no me pusieron puntos, al final no era tan gordo, sino que era súper largo, porque mi marido es altísimo, yo también soy muy alta, y era larguísimo. Y yo no tenía muy claro si quería dar pecho o biberón, tenía el recuerdo amargo de Inés con sus alergias y tal, y mi marido me insistía bastante en pecho y yo le decía, mira, no lo sé, porque con Inés tengo este trauma, no sé qué hacer y tal. Entonces nos trajeron como un biberón, pero el bebé, o sea, le fue ponerle la tetina y el tío empezar a berrear y tal, y se agarró él solo al pecho, o sea, fue como, y digo, pues ya está. Me reconcilié con la maternidad y con lo que es un bebé. Y fue un verano fantástico porque nació el 30 de junio y nos fuimos luego los 5, nos fuimos a Menorca 2 semanas. Bueno, lo recuerdo, un verano precioso, el bebé era un santo, casi tampoco lloraba, volvió a ser un bebé de estos, bueno, y ver cómo los mayores lo adoraban y se peleaban por cogerlo y por estar con él y por ayudarme y la verdad es que es súper feliz. ¿Este tercer embarazo lo viviste de una manera distinta? O sea, me dices, no, los otros dos, pues fue como más, no le hice caso y porque no lo viví. Este tampoco. Este fue perfecto, me encontré estupenda. Igual sí que me cuidé más en el sentido de que me busqué más momentos para mí. Me apunté a clases de natación para embarazadas, me apunté a clases de deporte para embarazadas. Le explicaba yo mucho a mi marido, claro, porque mi marido ahora pues no tiene nada que ver con la medicina. Mi primera pareja era ginecólogo, con lo cual había muchas cosas que ya no nos teníamos que contar porque los dos sabíamos de qué iba. El hecho de que Íñigo no supiera nada, pues también me despertaba pues una cierta ternura y un tal. Entonces, entre que era mi tercero y que yo soy ginecóloga y es mi día a día y él no sabía nada de qué iba, pues le explicaba yo muchas cosas sobre todo el tema. Y la verdad es que fue muy bueno. Y a los niños los llevábamos a las ecografías, algunas, y la verdad es que fue muy bonito. Sí. Y al tenerlo en brazos también el sentimiento o el sentimiento de madre ya, como ya venía de los otros hijos, ya lo tenías más presente o fue el enamoramiento. Otra vez fue lo mismo, pues cuando ya me dijeron que sí que podría ser un parto, porque claro, mis amigas en algún momento dudaban si me tendrían que hacer una cesárea de tantas horas. Y cuando ya me dijeron que sería un parto, que ya le veían la cabecita, qué tal, pues sí, lo mismo. Un lloro brutal y súper contenta. Cuando lo cogí en brazos, pues súper contenta. Inés, la segunda, a pesar de que fue una cesárea urgente, que casi me tienen que dormir y tal, cuando la oí llorar a ella, me acuerdo también, o sea, un desahogo yo y una tranquilidad y un lloro también de alegría de verla. Sí, la verdad es que el momento de cuando los he visto por primera vez a los tres ha sido espectacular. ¿Crees que es como algo que tenemos, no sé si son unas hormonas o, bueno, tú que eres médico a lo mejor también sabrás más cómo reacciona el cuerpo, o es algo que nos sale de un instinto animal realmente, ¿no? De nuestro hijo. Sí, porque es lo que te digo, porque Inés, que fue una cesárea, que obviamente me encontraba fatal, que no podía solo oír su lloro, o sea, fue como un relax y una calma y ya está aquí, o sea, ahora pues mira, que pase lo que tenga que pasar, que la verdad es que sí, yo creo que es un vínculo que se establece, no sé, al oír, sí, al oírlo, al verlo, al tocarlo, sí. Y de los dos partos vaginales que has tenido, has dicho que este último fue con la walking epidural, ¿no? Que es, ¿tienes más sensación? Bueno, no sé si la primera también fue así o lo digo a nivel de tu sentir el nacimiento, ¿cambia la percepción o...? La verdad es que la cambió mucho porque la walking más que nada sirve sobre todo para todo el proceso de la dilatación, que es muy larga. Pero al final de todo, en el expulsivo, cuando hay un
plus de dolor, me subieron un poquito la dosis, con lo cual tuve un poco la misma sensación. Sí que noté con los dos como una sensación de presión y de repente de notar que está saliendo. Pero yo he preferido las dos veces notarlo, pero no sufrirlo, porque encuentro que es un momento tan bonito que quiero tener toda mi atención en notar que sale el bebé y que está conmigo el bebé y no en estar súper estresada y agobiada por el dolor que eso produce. Con lo cual yo los dos he notado muy bien cuando tenía que empujar y cómo tenía que empujar y tal, pero sin dolor en ninguna. Con Nicolás, con el primero, sí que tenía como mucha presión, una sensación de una presión abajo, una ocupación de espacio brutal. Pero con Santi, con el pequeño, no. La verdad es que fue súper bien. Bueno, pues ya para terminar con la nota esta más divertida que hago siempre, que es preguntar los nombres, cómo los decidisteis y fue, en fin, cómo surgen los nombres de los 3 críos. Pues mira, Nicolás el mayor, habíamos dicho con mi pareja que si era niño escogía él y que si era niña escogía yo. Y justo estábamos en Málaga en un congreso, yo aún no sabía si era niño o niña, o sea, sabía que estaba... Y él, el nombre de niño que me había propuesto, me estresaba mucho porque me había propuesto Ivo, I-V-O. Él decía Ivo y yo, pero se le meterán en el cole, le llamarán Iwok. O sea, me empecé a agobiar mucho y estábamos en Málaga, en la calle Larios, que es la calle principal, y había una zapatería que ponía Zapatería Nicolás. Y leí el nombre y digo, ostras, me encanta Nicolás. Entonces hice ahí todo un trabajo de lavado de cerebro para lograr cambiar Ivo por Nicolás y mira, y así, Nicolás. Sí. Y luego Inés, mi madre se llama Inés y yo me tenía que llamar Inés. Yo soy la segunda, mi hermana se llama María y mi madre había pensado que si yo era niña, en aquella época no se sabía, que si yo era niña me llamaría Inés, pero en el último momento, en el quirófano, cuando le dijeron que era niña, pensó que mi hermana ya tendría muchos celos, que no sé qué y tal, bueno, y me acabaron poniendo Sofía. Y esto mi madre me lo ha contado a mí siempre desde que soy pequeña y cuando te cuentan el día que naciste y no sé qué y tal. Entonces yo desde muy pequeña que le he dicho a mi madre, mamá, tú no te preocupes que si yo tengo una niña se llamará Inés. Y entonces Inés era indiscutible. Era desde que yo era pequeña, siempre he dicho que si tenía una hija se iba a llamar Inés. Y pues por eso Inés. Y luego Santi, mi abuelo materno se llamaba Santi y se murió a los 3 meses de vida de mi hijo mayor. Entonces, como yo soy médico y mi abuelo estuvo ingresado mi abuelo lo ingresaron cuando Nico tenía 10 días y se murió pues cuando Nico tenía 3 meses. Y yo iba cada día a verlo al hospital con Nico. Entonces él lo cogía un poquito y mi abuelo tenía problema de corazón y de pulmones y decía qué gusto, cómo respira, cómo duerme el bebé de tranquilo, tal. Y bueno, y siempre así. Y al cabo de y mi abuela, que sigue viva y está estupenda, tiene un vínculo muy especial con Nico. Y siempre me decía, es que chatina, Nico se tendría que haber llamado Santi porque estuvo tanto con el abuelo, no sé qué tal. Y yo, bueno, Abu, pero claro, ya no lo sabíamos que se iba a poner malito el abuelo y ya se llamaba Nico. Digo, no. Entonces yo le decía, pero tú tranquila, que si algún día tengo un bebé, pues seguramente se llamará Santi. Y mi marido se llama Íñigo y me encanta el nombre de Íñigo. Entonces, poco al final del embarazo, dudamos mucho en si ponerle Íñigo Santi, Santi o Íñigo. Y yo le dije a mi marido, mira, escoge tú porque seguramente va a ser tu único hijo. Y yo te he explicado la parte emocional de por qué me gustaría que se llamara Santi, pero yo entiendo perfectamente que se llame Íñigo, también me encanta y tal y cual. Y al final, en el día, parecía que se iba a llamar Íñigo, pero en el día del parto, mi marido, yo creo que me vio allí tantas horas, tal igual, que me dijo, mira, ¿sabes qué? Que quiero que se llame Santi. Y entonces, pues por eso se llama Santi. Pues oye, perfecto, Sofía, muchas gracias por tu historia, me ha encantado. Vale, pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Madres. Suscríbete para no perdértelo.